Buenas noches, buenas noches. Continuamos en Sin Cortes y creo que tenemos ya contacto con el buen amigo Bernardo Castellano, ingeniero civil, eh, pero con Ingeniero una, civil. pero con una especialidad en hidroeléctrica, en hidráulica. Buenas noches, Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches, patrón. Buenas noches, Jaime. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien, y Sí, se sí, le copia y se le perfectamente. escucha muy bien. Bernardo, ¿cómo ha estado todo? Nosotros ya te llamamos primero, te digo la verdad, porque vimos una entrevista del señor Celso Marrancini y yo criticaba esta semana aquí que él insiste en que no se ha aumentado el costo eh, unitario de la electricidad en la facturación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Porque la verdad es que a la gente le está llegando la factura más cara. Están aumentando entonces los volúmenes de consumo premeditadamente. ¿Es correcto? Bu- Bueno, mira, vamos a poner en contexto el origen de todo esto. Hay que recordar que a partir de noviembre del 2021 comenzó un aumento escalonado en la tarifa eléctrica trimestralmente. Ese aumento estaba supuesto a comenzar en octubre, pero por asuntos de burocracia y de legalidad comenzó en noviembre. Entonces, cada 3 meses la tarifa se iba a ajustar hacia el alza. Vino Correcto. el primer aumento en el trimestre octubre-noviembre, perdón, en el bimestre noviembre-diciembre. Vino el segundo aumento en el trimestre enero-marzo. Vino el tercer aumento en el trimestre abril-junio. Cuando se llega al aumento de abril-junio, cuando tú calculas el aumento acumulado en la factura, en la tarifa, o sea, el precio que se paga por el kilovatio hora de los consumidores que al mes consumen 200 kilovatios horas o menos, que es el 75% de los clientes de la distribuidora, a partir de abril ya ellos estaban experimentando un aumento con relación a la tarifa de octubre, cuando no se había producido el aumento, en el orden del 38-40%. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en julio viene el cuarto aumento que se iba a aplicar de julio a septiembre. En ese cuarto aumento, los clientes que consumen 200 kilos al mes o menos, que repito, 75% de los clientes totales de la distribuidora están en ese rango, ya presentaban un aumento acumulado del 50% de su tarifa. O sea que si usted pagaba, por decir una cantidad, 200 pesos, 800 pesos en octubre, usted iba a estar pagando ahora 1.200 o 300. En ese momento es que se produce la explosión social de la protesta y la queja, y el presidente entonces, sabiamente, lo que hizo fue que ordenó eliminar el último aumento, o sea, el que se iba a aplicar de julio a septiembre. Ahora, parece ser que en la población o en mucha parte de la población han entendido que se revertían todos los aumentos acumulados. No, se revierte el de julio a septiembre, pero prevalece los aumentos hasta abril-junio. Y hasta ese momento sí se ha producido un aumento con relación a octubre, que es alrededor del 40% para los que consumen 200 kilovatios al mes o menos, y para el resto va disminuyendo el aumento entre un 30 y un 20%. Entonces, sí ha habido aumento con relación a octubre del 2021. Ahora bien, en teoría, y de hecho es así, las facturaciones de julio hacia adelante, luego que supuestamente las distribuidoras hicieron el cálculo, o sea, dieron un crédito por el aumento que habían comenzado a aplicar con el aumento de julio, ha venido una queja de que la gente siente que está pagando más dinero. Ahora, ese aumento de pago de dinero no es porque el precio haya aumentado en julio con relación a abril, sino se debe, número uno, a que pueda haber un aumento real del consumo de la gente. O sea, usted ya ha consumido más energía y pudieran haber casos, por ejemplo, de personas o clientes que su consumo mensual haya pasado el umbral de los 700 kilos al mes.
¿Qué pasa? Si usted consume 700 kilos al mes, usted va a estar pagando una tarifa variable que tiene 2 escalas de tarifa. Pero si usted pasa ese umbral y consume 701, ese kilovatio adicional hace que usted entre en un rango de tarifa en donde todo el kilovatio es al mismo precio, el más caro, alrededor de 13 pesos. Y por ejemplo, si yo consumo 700 kilos al mes, mi tarifa debe andar, o sea, lo que yo pago, no tarifa, lo que yo pago por mi consumo puede estar alrededor de los 6,000 pesos, un poco más, un poco menos. Ahora, si consumo 701 kilos, por pasarme ese kilo, voy entonces a pagar 9,500 pesos. Entonces, es posible que haya gente que le esté pasando eso. Ahora bien, también hay casos donde ha habido sobrefacturación. Hay ya, este es un hecho de dominio público, que las distribuidoras del Consejo Unificado se ha querido dar por aludido, que es un informe interno de este, en donde se establece que el Consejo Unificado, no el que seguramente, no el que preside Manuel Lara y Manuel Bonilla, que tomaron posesión a partir de agosto de este año, sino el que presidía el ministro de Energía y Minas como presidente del Consejo Unificado y cuyo vicepresidente ejecutivo es, a su vez, era administrador de EDESTE y hoy día es el superintendente de electricidad. Ellos autorizaron a EDESTE a que los clientes que no tienen contadores por culpa de la distribuidora, porque es una responsabilidad de la distribuidora y no del cliente, y que esos clientes se les establece un pago fijo mensual, porque no se le está midiendo su consumo. En consecuencia, como no se le mide el consumo, ese pago fijo mensual usted ni lo puede aumentar ni lo puede disminuir hasta tanto no se le coloque un contador. Pues el Consejo Unificado, presidido por el ministro de Energía y Minas y por el vicepresidente ejecutivo de ese consejo, hoy superintendente, autorizaron que a esos clientes que tenían consumo, no tenían contadores y tenían un pago fijo, le aumentaran la facturación mensual. Entonces, hay mucha gente de esa que usted ve en las redes sociales que se quejan, que diga, pero yo no tengo contador y yo pagaba, no sé, 1,000 pesos y ahora me está llegando de 2,000 pesos. Entonces, ¿cómo yo puedo, si a mí no me está midiendo el consumo, cómo puedo aumentar la factura? Y hay otro elemento que es muy importante, y es que el actual director de Protecon, que es el organismo adscrito a la Superintendencia de Electricidad, donde los clientes de la distribuidora llevan sus quejas, una vez esas quejas han sido primero depositadas en la distribuidora y la distribuidora por H por R no le da una respuesta satisfactoria al cliente, el cliente va como un tribunal de segunda alzada y deposita su querella o su queja o su demanda ante el Protecon, y dice el director de Protecon que él tomó posesión en enero y que en los primeros 6 o 7 meses de este año, el 60% de las reclamaciones que los clientes ponen ante Protecon falla a favor de los clientes. Lo que te quiere decir que definitivamente eso es una evidencia de que con el tema de la facturación de la distribuidora, o sea, no de la tarifa, o sea, del kilovatio hora, ahí hay un desorden y una situación preocupante, porque no debería ser, si eso se estuviera manejando como Dios manda, no es posible que de 100 personas que se quejan en Protecon, 60 tengan ganancia de causa. Entonces hay un problema. Mira una cosa, Bernardo. Ahora, yo no sé si ese problema es intencional o sea, puede obedecer a múltiples factores. Ahora, lo que sí está documentado es lo que aprobó el Consejo Unificado de que a los clientes sin contadores se le aumentara su factura sin que eso pudiera ser posible, porque usted no puede aumentar una factura si usted no está midiendo el consumo. Bernardo, yo recibo todos los días un reporte del Ministerio Público donde logran sanciones. Es una forma de publicitar ellos lo que van haciendo. Es un legado de Jean Alain y esta gente le dio continuidad en la misma dirección. Cada fiscalía donde logra ganancia de causa lo publican. Y me ha llegado esta semana varios casos de condena a personas que se roban la energía eléctrica, a ladrones de la energía eléctrica, condenados. Ahora, lo que hizo, eso que tú acabas de resaltar, de el Consejo Unificado, autorizando a EDESTE, que a su vez el director de EDESTE era parte del Consejo, ¿verdad? Sí.
vicepresidente ejecutivo. Eso en la ley tiene una sanción. Pero cuál es, pero bueno, lo que pasa, yo no sé si eso Porque en es la una ley, estafa. Así como yo me robé la luz bueno, cuando me enganché, ellos me están robando a mí porque me están poniendo una factura que yo no he consumido administrativamente. Eso es una estafa. lo que pasa que aquí, bueno, ¿cuál es el problema? La gente puede ir a reclamar a la distribuidora, si le da ganancia de caso, bueno, le revierte y le vuelve a facturar lo mismo que ellos estaban facturando antes de aumento, hasta que le pongan el contador, y si la distribuidora se hace en los chivos locos, entonces tú vas a Protecom, pero el problema es que entonces, ahí Protecom pudiera fallar a favor tuyo, o pudiera no, pero ahora, ¿cuál es la máxima autoridad regulatoria en el sector eléctrico? La Superintendencia de Electricidad. ¿Quién preside hoy la Superintendencia de Electricidad? La persona que fue partícipe de autorizar esa irregularidad. Entonces, yo no sé los mecanismos legales que pueda tener una gente que se sienta afectada. No sé si eso lo puede llevar al PEGASE, porque realmente el PEGASE, que es la Procuraduría del sector eléctrico, que está dedicada, especializada para los casos de robo de electricidad, generalmente actúa por denuncias o porque de ellas que presenta la distribuidora, cumpliendo todo el protocolo que establecen los reglamentos, de que localizan, identifican una persona que se está robando la luz. O sea, yo tengo un Pero contador tú acabas de y decir, no hago Bernardo, gancho y evado, entonces la distribuidora lo descubren, ellos no pueden administrativamente sancionar a esa persona, no tienen que presentar el caso ante la Procuraduría, y eso va entonces a donde un juez, no sé si tiene que ir donde un juez, supongo yo, y se produce el fallo. Pero en el caso viceversa, esa gente afectada, yo no sé si la ley lo ampara. sí, pero tú acabas de decir que internamente se generó un informe que valida la denuncia. No, ese informe, el informe es sobre, lo que hace es una evaluación del tema De la de la gestión decisión. de la distribuidora con el asunto de las pérdidas. Entonces dice que eso fue autorizado por EDESTE, por el Consejo Unificado. En EDESTE no hay constancia de que haya sido autorizado en las demás distribuidoras, como una forma de tratar de mejorar los índices de gestión de EDESTE, que tú sabes que es la peor De distribuidora. cobranza, de recuperación de efectivo y eso sí. Exacto, porque ¿qué pasa? Mientras de norte y de sur sus pérdidas totales andan por el 34 o 35%, en EDESTE están en un 54 o 56%. Entonces, ese informe que hace una evaluación en sentido general de la gestión de la distribuidora menciona esa decisión del Consejo Unificado precisamente y la menciona como un elemento que se utilizó para tratar de mejorar las estadísticas de gestión de esto. Pero la ley de electricidad define. Definitivamente eso es una burla y una estafa a los consumidores. Y los La ley de consumidores lo que tienen que ir a agotar la instancia de ir primero a la distribuidora. Si la distribuidora no le satisface, ir a Protecom. Si Protecom no falla a favor de ellos, no sé si ellos tendrán capacidad de ir al PEGASE y poner una querella. Eso tendría que responder un abogado. Pero es que la ley establece una sanción para la distribuidora cuando estafan a los clientes. Entonces, alguien tiene que hacer cumplir esa disposición. Alguien tiene que hacerla cumplir porque hay una disposición en la ley. Bueno, 4 entonces, veces la sanción es que la distribuidora tiene que reponerle al cliente 4 veces el valor por el que fue engañado. No. Eso es otra cosa. Eso que tú te refieres es que en la ley está establecido que por cada hora de apagón. Aparte de eso. Ahora, esa parte que tú dices, yo la desconozco. Ahí yo no puedo opinar realmente. Eso es tema de abogado. Ese ahora, tema. Y margen de eso, evidentemente que hay un abuso. Porque claro. si yo no tengo medidor, ¿cómo usted me sube a mí mi factura? Porque si usted me sube mi factura, usted está diciendo que yo estoy consumiendo más energía. Entonces, ¿cómo usted puede decir que yo consumo más energía si usted no me está midiendo? Eso es una estafa. Adelante, bueno, esto es algo total. Sí, Castellano. Entonces, viendo que no hay suficientes medidores y hay una orden administrativa de aumentar la tarifa, pero también vemos que en muchos la sitios... tarifa no, o sea, la factura, porque son dos cosas diferentes. Claro. Tarifa es el precio por kilovatio hora, que eso, el aumento está congelado. La factura final. La factura final. El monto final, a uno ahora le aumenta si tú aumentas tu consumo. Claro. Y también tenemos
lo de la gente que se roba directamente la energía eléctrica. Entonces, seguimos en lo de siempre. Lo que pagamos Bueno, por sí. los otros. Bueno, estamos más o menos, digamos, en una situación igual o peor, porque ¿qué pasa? Las distribuidoras en su conjunto están perdiendo el 40% de la energía que le compran a los generadores. Y entre ellas es de con un 54 o 56% de pérdida. Entonces, aquí, ¿quién está cargando el pesado? Es la sociedad, por un lado, porque hay aunque la tarifa ha perdido su subsidio cruzado con el tema de los aumentos de los combustibles, porque ahora mismo prácticamente el margen entre el precio de compra y el precio de facturación prácticamente es mínimo, pero se carga a través de qué? A través de la transferencia que hace el gobierno al sector eléctrico, porque tú ahora mismo tienes que este año, en el presupuesto original que se aprobó el año pasado, se consignaron 53,000 millones de pesos para el subsidio al sector eléctrico. Y ahora en el presupuesto complementario tuvo que producirse una partida adicional que lo llevó a 79,000 millones de pesos. Y lo que se está hablando es que vamos a terminar el año con alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares de déficit de flujo de caja de la distribuidora, que eso equivale a más de 80,000 millones de pesos de déficit. Entonces todo eso va a salir de las arcas públicas que se nutren de los impuestos que pagamos. Pero en términos de gestión, porque la responsabilidad de la distribuidora es gestionar y que esas pérdidas estén en el orden de un 15, entre un 10 y un 15%, pues sucede que estamos igual o peor. Ahora, ¿por qué estamos igual o peor? Por dos razones. Número uno, no hay contadores. Tú tienes que alrededor se estima que 1 millón de gente está consumiendo energía y esa energía no es facturada porque no hay contadores. Y si tú no generas factura, entonces ¿cómo va a pagar la gente? Y tal lo otro es que hay unas pérdidas importantes que son pérdidas que tienen que ver con el cableado en distribución, o sea, toda esa maraña que hay. Y los proyectos y programas de inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas se han caído drásticamente. Porque en el pasado, yo no sé si se los robaban o no, eso lo decidirá la justicia, se invertía alrededor de 170 millones de dólares anuales en promedio en los últimos 8 años, y hubo años que se gastaron 275 millones de dólares. Pero en estos 2 años se han gastado alrededor de 110, 120 millones de dólares. Entonces, por un lado, tú tienes que tú estás reduciendo las inversiones para reducir pérdidas. Por otro lado, tú tienes que la distribuidora para el día a día de su operación, o sea, aquí en mi casa, por ejemplo, se me daña el contador. Entonces, si hay que sustituirlo, no hay contador, entonces me conectan directo. Entonces yo paso a ser un cliente que mi consumo era medido a pagar una factura fija sin medición, y ahí yo puedo hacer fiesta con mi consumo porque no me están midiendo. O tú tienes los casos de los nuevos proyectos habitacionales, porque hay un importante desarrollo inmobiliario en el Gran Santo Domingo, en Santiago y en otras ciudades, que la gente va a solicitar un contador y sucede que la distribuidora no tiene contador, entonces tienen que conectarlo directo. Y lo mismo, entonces, ¿qué hace cuando tú conectas directo? Es que está aumentando pérdidas porque tú no estás midiendo el consumo. Y lo que no se consume no se factura. Entonces, el problema es que realmente no es lo mismo que yo tenga un contador y yo evada el consumo. Yo soy un ladrón, porque yo estoy evadiendo el consumo, yo tengo mi medidor. Ahora, si la distribuidora incumple, porque su responsabilidad es dotar a todos los usuarios de un contador. Yo no soy culpable de que la distribuidora no tenga contadores, eso no es mi problema. Mi problema es pagar la fianza y pagar. Y la situación ha llegado al extremo de que gente, yo conozco un caso, una persona en Santo Domingo Este, que se iba a mudar a un apartamento y fue a solicitar su contador. Dijeron, no tenemos contadores. Ahora te podemos conectar directo, pero los cables tampoco los tenemos. Tú tienes que comprarlos y nosotros te lo instalamos. Y la persona, obviamente desesperada, gastó 8,000, 9,000 pesos en comprar los cables. La distribuidora lo instalaron directa, sin contador. Si no hubiera hecho, sabe Dios el tiempo que hubiera esperado para poder tener energía directa. Porque los contadores no hay. Y si bien es cierto, el presidente anunció el 16 de agosto una compra masiva de 300,000 contadores, pero eso no es ir a la ferretería y decir, apéame 200,000, 300,000 contadores. Eso hay que poner órdenes.
usted tiene que entrar en una lista de espera de fabricación, porque esos contadores nadie los tiene en existencia. Esos contadores se fabrican por pedidos y nosotros no somos los únicos que compramos esos contadores. Entonces, no sé a qué nivel está ese proceso, pero eso va a tomar fácilmente, en tener esos 300,000 contadores, podría tomar 1 año, 2 años, dependiendo cómo sea el volumen de fabricación. Y tenemos un déficit de 1 millón, y eso es al margen de lo que tú tienes que invertir en programas y proyectos de reducción de pérdidas. Porque esto es para la operación del día a día de la distribuidora. Esto que se ha comprado, esto es para instalarle contadores a los que ya están conectados a la red sin medición, y por lo menos medirle y tratar entonces de que las pérdidas de energía puedan disminuir y el tema de los cobros. Porque, ¿qué pasa? Aquí se vende la falsa idea de que aquí el dominicano no paga la energía, y eso es mentira. Díselo a Celso, dice Celso que los dominicanos... Los dominicanos pagamos del 100% de lo que las distribuidoras facturan. Las distribuidoras cobran el 95% y a veces hasta el 99%. ¿Qué te quiere decir eso? Que entonces al que le facturan paga. Ahora, al que no le facturan no puede pagar, porque para usted cobrar tiene que facturar primero. Si no factura no puede cobrar. Entonces, si el 5% de los clientes son pobres, clase media baja, que consumen 200 kilos al mes, y el 95% paga, entonces hasta el pobre aquí paga. Ahora, las distribuidoras tienen que cumplir su responsabilidad e instalar el contador a todo el mundo. Mientras no lo hagan, los que están en falta son las distribuidoras, no los clientes. Correcto. Bernardo, en el caso de la instalación de nuevas generaciones, de nueva generación eléctrica en el país, al margen de la instalación de las plantas que se están colocando de energías renovables, ¿qué va a pasar con Asua? La comunidad sigue revolteada y no va a aceptar, evidentemente no va a aceptar el mal manejo que ha dado el gobierno desde el medio ambiente y desde la gestión de las EDE, de la CDE o de Energía y Mina. El Ministerio de Energía y Mina, que es lo mismo que la CDE. Ese tema. El ministro de Energía y Mina es el jefe de la CDE. O la entrada de la planta en Boca Chica, porque parece que a partir de enero, febrero, podríamos tener, el año próximo, podríamos tener déficit muy marcado en la generación eléctrica. Mira, en abril, mayo, nos se presentó la crisis de apagones por la mala operación de Punta Catalina, una unidad que salió y coincidió que AES Andrés tenía un mantenimiento programado que no podía posponer, que se creó todo este alboroto. Ahí fue que el gobierno anunció rápidamente, ya estaban en la fase final de adjudicación, 2 licitaciones, y entonces en uno de los comunicados que se emitieron por el Ministerio de Energía y Minas, por la presidencia, ellos dieron a conocer las recomendaciones parciales que había hecho una empresa argentina muy prestigiosa, Mercado Energético, una empresa consultora, en un estudio que había sido contratado por la CDE. Y ese informe se entregó en el 2018. En esas recomendaciones, que yo me entero por la declaración pública del gobierno, porque yo desconocía de ese informe, mucho menos de su contenido y sus recomendaciones, ellos dicen, el ministro de Energía y Minas, dicen que el mercado energético había recomendado en su informe que había que instalar en el 2021 600 megavatios de energía térmica, específicamente recomendaba en gas natural, y 600 megavatios adicionales en el 2023, al margen de cualquier cantidad de energía renovable que pudiera entrar en adición. Entonces, el ministro de Energía y Minas utilizaba esas recomendaciones de mercados energéticos para echarle la culpa al gobierno pasado de los apagones de abril 2022, casi 2 años después que ellos habían tomado posesión. Pero él admite también, y ahí parece que se le fue, que ellos tenían conocimiento de ese informe y de sus recomendaciones. Y si bien es cierto que el gobierno pasado en ese aspecto se descuidó, pero este gobierno, al asumir la posesión el 16 de agosto del 2020, estaba a tiempo de poder enmendar la negligencia y la improvisación en el gobierno pasado. ¿Cómo? Convocando de urgencia en los primeros 60 días una licitación para asegurarse que
que si bien es cierto en el 21 no entraran quizás los 600 Pero estuviera megavatios, entrando este año a principios pero del tuvieran próximo. el 22 y la del 23 tuviera el 23 El o el 25. 24. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que esa licitación de urgencia, ¿tú sabes cuándo la convocan? En diciembre del 2021. O sea, 15 meses después. Pero que tiene dos agravantes. Número uno, no podían entrar en el 21. Y número dos, no era por 600 megavatios, sino por 400. Ahora, ¿qué pasa? Que esta licitación de emergencia, que es la planta de Boca Chica y la famosa barcaza, han tenido una serie de traspiés porque cuando se hace la adjudicación por parte del del Comité de Licitaciones, presidido por el ministro de Energía y Minas, y del cual era parte fundamental el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado, porque los otros miembros de ese comité no son personas conocedoras de las intríngulis del sector eléctrico. Ellos hacen la adjudicación a un consorcio para quitar una central de turbina simple que puedan operar con diésel o con gas natural en Boca Chica, y hacen la adjudicación a las barcazas de ASO de Car Power Sea, la empresa turca. Ahora, ¿qué pasa? Que la Superintendencia de Electricidad, que es la que arbitra y supervisa todo el proceso de licitación, anula la adjudicación a Car Power, a las barcazas, por razones técnicas y de cumplimiento de especificaciones y de reglamento de la licitación, que no voy a entrar en esos detalles, y anula esa adjudicación. El Comité de Licitaciones apela a la decisión de la superintendencia, y la superintendencia de nuevo ratifica su decisión y después se echa para atrás. No echa para atrás. Y creo que volvieron a apelar, la volvieron a cancelar, la volvieron a ratificar. Entonces, en la tercera apelación, la superintendencia mantiene los criterios por los cuales rechaza la adjudicación, pero le busca el bajadero para justificar la adjudicación bajo el pretexto de la crisis de energía, de los combustibles, del gas. No, y que ya de facto estaba comprometida públicamente la palabra del presidente, que había quedado muy mal. Que lo habían hecho quedar muy mal. De la guerra de Rusia y Ucrania, y finalmente la superintendencia autoriza la instalación del contrato de la barcaza. Que ahora tiene el lío. Se firma el contrato, entonces viene todo el periplo con el tema de la comunidad de ASO, porque inicialmente, cuando esa barcaza se le otorga la concesión provisional por parte de la Comisión Nacional de Energía, se le otorgó para Boca Chica. Y en Boca Chica se generó el mismo avispero con la comunidad, los hoteleros, en fin, todos los mismos argumentos que escriben en ASUA. Entonces, se trasladan a ASUA. Inicialmente, la información que uno maneja oficialmente es que era en el puerto de ASUA, pero ese puerto parece ser que no tiene facilidades para albergar esas barcazas por los compromisos de uso que ya tienen. Entonces se mueven al puerto de Opubice, en Los Negros. Pero entonces ahí la comunidad está revolteada. Revolteada, y entonces ahí viene el mal manejo, porque ¿Cuándo tú estimas, Bernardo? Día, la comunidad se despierta con la barcaza ya ahí en el muelle. El ministro de Energía y Minas dice que tienen todos los permisos ambientales, y sucede que el ministro de Medio Ambiente dice que no tienen permisos ambientales. Ahora, hoy que han otorgado el portal de intervención. Entonces lo peor es que el organismo coordinador, que es el que administra el mercado eléctrico, hace un informe de evaluación para la interconexión de esa barcaza al sistema eléctrico nacional y determina que no hay disponibilidad de evacuación de esa energía en la zona sur en su totalidad, y que de hacerlo afectaría la energía renovable de esa zona, que es eólica y solar, afectaría las hidroeléctricas, y que además generaría un sobrecosto al sistema por el tema de usted sacar la energía barata. Entonces, la empresa de transmisión le dio una autorización condicionada a que solamente podía generar ciertas horas del día cuando no hubiera conflicto con las renovables. Entonces, al final, eso, como no tiene la licencia ambiental, no ha podido prosperar. Bueno. Y yo no entiendo por qué insisten
en instalar una barcaza en ese sitio que tiene el rechazo de la comunidad y además que Y tiene... técnicamente es inoperacional. Exactamente, porque el objetivo No, claro. es que esa barcaza pueda operar 24/7 o que pueda estar disponible 24/7. Si hay restricción en transmisión, entonces no hace sentido. Entonces, Claro. lo más aconsejable es, esa es mi recomendación y sugerencia al gobierno, que muevan de ahí eso rápido, porque el ministro habló de que tienen otras opciones, que muevan de ahí eso rápido, las otras opciones, que primero hagan el estudio de interconexión a ver si se puede, si el sistema lo aguanta, porque eso fue lo primero que debieron haber hecho. Y entonces... ¿De cuánto es cada planta de esa, Bernardo? ¿De 100? 200 megavatios. Las dos juntas. Pero el asunto es que lo que se ha instalado en Boca Chica, que es más o menos 200 megavatios, tiene el problema de que inicialmente la información que se maneja no va a operar con gas natural, sino con diésel. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el diésel es el combustible más caro para producir energía. Va a generar y con la problema. tecnología que está instalada ahí, que es turbina simple, o sea, no es ciclo combinado, esa turbina solamente, o esa central solamente va a ser despachada en caso de emergencia, cuando saca, por ejemplo, Punta Catalina, por avería, por mantenimiento. Eso es una planta para que esté como reserva en frío. Gracias, Sí, Bernardo. Exactamente, pero la reserva en frío, para cerrar, tú contratas plantas que ya están prácticamente amortizadas en su inversión y tú no contratas plantas nuevas, porque entonces el costo de capital tú tienes que pagarlo y es muy alto. Mientras que si tú coges una planta que ya tiene su amortización hecha, entonces el pago por capacidad es mucho menor y ahí sí funciona la reserva fría con diésel, con turbina simple. Eso va a costar un dinerito al gobierno. Esa va a ser otra Collentry. Gracias, Bernardo. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gran placer. Tenemos un par de temas pendientes. Vamos a ver si los resolvemos la próxima semana, patrón. Gran placer. Ok. Buenas noches. Buenas. Chicos, tenemos chance para un par de anuncios. Si no, nos vamos a la pausa, nos despedimos por hoy y nos juntamos mañana en esta escena.